Bueno, tampoco me graba, estamos mal. Ahora sí. Bueno, vamos a superar esta distracción y esta desconcentración. Apague los micrófonos por las dudas. Bueno, la clase pasada estábamos viendo el tema principal de Saussure, que era la arbitrariedad. Retomo por ahí. Recuerden que para Saussure la relación entre concepto e imagen acústica o significado significante, como signo lingüístico, en principio por lo menos, no tiene ninguna razón de ser más que la pertenencia a la lengua. Es decir, no hay ningún motivo, ninguna razón lógica o absoluta que conecte un concepto con una imagen acústica o viceversa. Eso es lo que implica la arbitrariedad para Saussure. Podríamos hablar de convencionalidad también, pero hay que tener cuidado con el concepto de convencional porque puede sugerir que es producto de una convención voluntaria. Pero no, ya sabemos que no es así. En el caso de la lengua, nosotros no tenemos nada que ver, la encontramos ya hecha y hace mucho tiempo. Por lo tanto, no hay en realidad una convención en el sentido de acuerdo, pero sí una convención en el sentido de lo contrario de natural, es decir, en el sentido de artificial, por decirlo así. Pero no que alguien la haya creado. Nadie inventa, crea los signos de la lengua. Son totalmente ajenos a la creación del individuo o a la voluntad del individuo. Y habíamos ejemplificado, bueno, con varias cosas, pero por supuesto los signos lingüísticos son los que le interesan a Saussure. Los signos no lingüísticos que integrarían o formarían parte de la semiología, que le interesan a Saussure, también son arbitrarios, ¿sí? Como los códigos que él expresa, las insignias militares, las reglas de cortesía, las banderas con las que se comunican los barcos entre sí, bueno, un montón de cosas que todas tienen como cierta finalidad la comunicación. Esas sí pueden ser un poquito más convencionales en el sentido de que alguien en algún momento las creó y después se impuso su utilización. Pero no la lengua. La lengua, por supuesto, es absolutamente arbitraria, inmotivada, no tiene una lógica exterior más que la propia de la lengua. Y eso hace justamente que los signos, para poder significar, tengan que estar dentro de un sistema. El sistema es lo que le da a los signos la posibilidad de significar, o lo que es lo mismo la relación entre significado y significante, justamente lo que nos interesa. En ese sentido, es lo que llamamos valor, para simplificarlo un poco, la pertenencia del signo a un sistema. El signo vale lo que el sistema dice que vale, y gracias a eso puede significar. Si un signo no pertenece a un sistema, puede pertenecer a otro, o puede no ser directamente un signo si no pertenece a ningún sistema. Eso lo ejemplificamos bien con el color rojo como posibilidad que, bueno, puede significar muchas cosas, pero claro, en distintos sistemas. O si no hay ningún sistema, el color rojo no significa nada, es solamente un color como cualquier otro. Y también algo muy importante es que los signos se relacionan entre sí por oposición o por negatividad o por diferencia, ¿sí? E importa que no se confundan entre sí. No tienen ningún valor por sí mismos, ningún elemento conceptual o ningún elemento del significante de la imagen acústica, implica una existencia propia, sino simplemente una existencia que se opone a otra. Como vimos, la A, que indica género femenino en castellano, generalmente, ¿no? Digo para simplificar, la A no tiene ninguna relación con el concepto femenino o la O no tiene ninguna relación con el concepto masculino. Podría ser cualquier otra. Lo que importa es que se diferencien. Y la A y la O efectivamente se diferencian. Lo mismo que la S para el plural,
con la falta de S, o las terminaciones de los verbos, o cualquier otro elemento que integra la lengua y que integra los signos, que forman los signos. Lo que importa es que no se confunda uno con otro. Y entonces podemos imaginar justamente el sistema de la lengua como un sistema hecho de diferencias. Diferencias que pueden ser descritas para el concepto o para la imagen acústica de manera, bueno, específica. Pero no hace falta entrar en eso, por supuesto, pero sí, fíjense que hay algunos ejercicios en la guía de preguntas donde se aplica esta cuestión. Por ejemplo, hay uno muy interesante respecto de dos tipos de calificaciones, ¿no? Dos formas de calificaciones. En una puede estar el concepto de bien, ¿no? Junto con, por ejemplo, mal, o muy bien, o muy mal. Supongamos, no me acuerdo cuántos son, pero ahí serían 4 posibilidades. Pero también puede ser que el concepto de bien esté en un sistema de muchas más calificaciones, como puede ser mal, muy mal, regular, bien, muy bien, excelente, distinguido, etc. Y ahí el concepto de bien no significa lo mismo en ambas calificaciones. Tiene distinto contexto de sistema, entonces ahí funciona de manera distinta. En un caso, bien se opone solamente a 3 signos, a 3 conceptos, y en el otro caso se opone a 6 o 7 u 8, no me acuerdo. Y sin embargo, pareciera que fuera el mismo signo. Pero no es exactamente el mismo signo porque está, digamos, el espectro, el sistema de calificaciones es más extenso, ¿sí? Frente a uno más pequeño. Y ahí entonces, si hubiera, por ejemplo, que traducirlo a números, serían distintos números, ¿sí? Podría haber un sistema de 10 números o un sistema de 4, ¿sí? Y entonces ahí se vería bien cómo es distinto. Para un sistema de 10 números, ese bien podría ser 6, 7, 5, ¿sí? Pero para un sistema de 10 sería a lo mejor un 6 o un 5. Pero bueno, eso simplemente quiere decir que la validez, el valor de un signo, depende del sistema en el que esté. Que sea un sistema pequeño, que se use como ejemplo, o todo el sistema de la lengua, o un sistema sencillo como el semáforo, donde hay solamente 3 signos. Ahí también pasa lo mismo. Cada uno de estos signos, supongamos que son los colores, significa gracias a su posición dentro del sistema. El rojo, el verde y el amarillo se definen mutuamente por oposición y por lo que los otros no son, pero mutuamente, recíprocamente, ¿sí? Y esto es definirse por oposición. Es como si dijéramos el mal y el bien, digamos, ¿no? O lo bueno y lo malo, o lo negro y lo blanco, o lo negro y lo no negro, digamos, que se definen por una mutua implicación. Como conceptos, ¿no? Como conceptos. Con imagen acústica ya vimos la A y la o la S y la no S, y todas, bueno, las imágenes acústicas que realizan los sonidos con los cuales podemos después hablar. ¿Sí? Pero recuerden que todo lo que sea sonido pertenece justamente al habla. La imagen acústica solamente es una huella mental. Las diferencias, tanto a nivel de concepto como a nivel de imagen acústica, están almacenadas en el cerebro. Las reconocemos por hablar una lengua, o varias, por supuesto, porque podemos hablar varias, ¿no? Pero digo, al hablar una lengua, como el castellano, tenemos incorporadas una serie de diferencias en la mente que nos permiten justamente elegir un signo en lugar de otro. Pero esa elección, por supuesto, está condicionada por la propia lengua, por el sistema de la lengua que es previo a nuestra incluso mera existencia. Es decir, la aprendemos en un momento y al aprenderla, bueno, obviamente la podemos usar. Eso es, bueno, más o menos lo que veíamos en la clase pasada como resumen. Vamos a ver ahora unas aplicaciones también que son importantes, porque estábamos dentro de las características del signo lingüístico, las dos principales o los dos principios, que eran la linealidad y la arbitrariedad.
bueno, son estos. Pero también es cierto que existen otras características fundamentales de la lengua y por lo tanto del signo, o viceversa, que tienen que ver con la mutabilidad y la inmutabilidad. Esto lo hemos visto también en la primera clase, ¿no? Ya sabemos que se produce. Ahora vamos a ver por qué se produce. ¿Por qué la lengua cambia a largo plazo? ¿Por qué es mutable? ¿Sí? ¿Por qué muta? Bueno, Saussure dice, al principio siempre da una serie de cuestiones concretas. En este caso tiene que ver con el uso por una masa hablante durante un tiempo relativamente prolongado. Estas son razones concretas y empíricas que son fácilmente constatables, incluso se puede imaginar lo contrario. Si no hubiera una masa hablante, es decir, por ejemplo, si hubiera una lengua individual que hablara una sola persona, cosa que se puede comprobar en algún caso cuando una lengua está por morir, digamos, por desaparecer, por el hecho de que todos los hablantes han justamente fallecido. Hay muchas lenguas que están en esa situación y muchas veces se encuentra a lo que sería el último hablante. ¿Qué pasa? El hablante solo, y que a su vez también por su, digamos, porque va a vivir poco, como todos nosotros, digamos, vivimos poco tiempo, en ese caso sería posible que la lengua no cambiara, que permaneciera igual a sí misma, porque el hablante, digamos, podría hacer un esfuerzo individual para no cambiarla. Si fueran dos, tres, quizás también, ¿sí? Solo que estamos en lo mismo por el hecho de que viviría muy poco tiempo y entonces no se comprobaría la acción del tiempo. La acción del tiempo suele cambiar todo, ¿sí? No los signos naturales, no los signos naturales. Es importante por eso también que los signos que le interesan a Saussure son los arbitrarios. Los signos naturales no cambian, pero estos signos sí. Los signos dependen entonces del tiempo y de la masa hablante, porque al ser muchos los que hablan, bueno, como vimos la primera clase, es posible que algunos empiecen a cambiar su forma de hablar y que eso se vaya incorporando a la lengua, porque al ser, qué sé yo, 400 millones o 500 millones como son los que hablan castellano, bueno, obviamente es más probable que se verifiquen cambios a través del habla que ingresen a la lengua, pero siempre, por supuesto, a lo largo de mucho tiempo. Ahora, insisto, estas son razones concretas, empíricas en realidad, empíricas, es decir, que tienen que ver con la experiencia, con lo concreto y no con lo teórico, la base teórica. ¿Por qué se puede producir esto en realidad para Saussure? Bueno, por la razón básica es la arbitrariedad. Es decir, como el lazo que une significado y significante, perdón, se me cortó a mí, no sé si ustedes también, pero seguramente es seguramente es mi conexión que hoy evidentemente no quiere funcionar. Tuve otra conexión y a la tarde andaba perfecto, pero bueno, a la noche Fivertel, bueno, ya sabemos lo que es. Más en Caballito, ¿no? Por supuesto. Es un desastre. Bueno, sigamos a ver hasta dónde nos lleva esto. Digo, a lo largo del tiempo, el cambio finalmente se produce por la arbitrariedad, porque el lazo que une el significado y significante es intrínsecamente débil, es decir, es arbitrario, y por lo tanto no hay razón para que no cambie, ¿sí? Porque si al no haber razón para que exista, tampoco va a haber razón para que cambie, ¿no? Si la razón, por supuesto, es la lengua, lo único, pero el concepto y la imagen acústica están unidos de hecho, de facto, pero no por alguna razón. Entonces, a lo largo del tiempo, ese lazo débil se rompe, o cambian los conceptos, o cambian las imágenes acústicas, o ambos, ¿sí? Y eso, bueno, como decíamos desde la primera clase, a lo largo del tiempo va cambiando toda la lengua.
lentamente, pero cambia toda la lengua. Por ejemplo, imagínense que nosotros, en general, ¿no? Sobre todo hablo de, bueno, de Buenos Aires, supongamos, hablemos de Buenos Aires más que nada, o del ámbito de influencia. Nosotros no decimos, no pronunciamos bondad o felicidad, ¿sí? Decimos bondad, felicidad, ¿sí? Es decir, es una terminación, la de ad, que no la pronunciamos realmente como debería ser, ¿sí? Nos transformamos un poquito la D en una T o directamente una A larga, ¿sí? Como Borges, que al principio en sus primeros poemas Borges escribía directamente la A acentuada, ¿no? Decía felicidad, escribía, digo, felicidad y ponía la A acentuada, porque decía que así se pronunciaba acá en Buenos Aires. Y tenía razón. Bueno, eso es un cambio en el significante, la imagen acústica. Y es probable que con el tiempo eso se incorpore a la lengua, ¿sí? Como el tragarse las heces, que también es muy común en Buenos Aires y bueno, en general en otros lugares del país también, tragarse las heces finales, ¿sí? Entonces también es probable que esas heces puedan desaparecer en algún momento, porque en realidad no son necesarias absolutamente, ¿sí? Pueden expresarse de otra manera, así como la finalización de ad puede expresarse como ad, como una larga, ¿no? Más larga de lo normal. Bueno, esos son ejemplos de que nos permiten quizás prever que dentro de varios siglos, cuando por supuesto el mundo no va a existir dentro de varios siglos, pero digamos, si existiera el mundo dentro de varios siglos, y el país aparte dentro de varios siglos, que también es probable que termine antes que el mundo, entonces habría algún cambio por ese lado. Quizás, quizás. Pero en todo caso, lo que importa es entender que el cambio en profundidad no, digamos, se produce, la mutabilidad se produce por la arbitrariedad. Y esta es la razón teórica fundamental que le interesa a Saussure. Ahora, lo contrario, que es la inmutabilidad, ¿sí? O sea, el no cambio a corto y mediano plazo, ¿no? Un plazo de generaciones, digamos, ¿no? Como ya hemos visto varias veces. Perdón, voy a cerrar una puerta. El cambio de una generación a otra y a otra y a otra y a otra, y mientras permanece la lengua igual a sí misma, que ya la encontramos hecha y después la pasamos a otro, etcétera, bueno, es a otra generación. Eso, ¿por qué se produce? Diría uno. Bueno, ¿cuáles serían las razones? En caso de las razones empíricas, por decir así. Bueno, la otra vez se cortó, ¿no? Sí. Sí, profe. Bueno, espero que haya grabado algo. Lo que digo es, a corto plazo, la lengua permanece igual a sí misma. ¿Cuáles son las razones empíricas o concretas? Bueno, se pueden citar más que nada la complejidad de la lengua, es decir, tener muchos signos, no infinitos, pero sí una gran cantidad de signos, que sí, cuando se unen, digamos, para formar palabras y para el habla, por supuesto sí, puede haber infinitos mensajes, pero en realidad la lengua tiene una cantidad de signos limitados, aunque cuantiosos, ¿no? Numerosos. Es una realidad, digamos, que dificulta el cambio, ¿no? También, bueno, uno podría decir, si la lengua sirve para comunicarse y también estuviera cambiando constantemente, da la impresión de que, claro, es difícil que cambie rápidamente, porque entonces todo el mundo estaría hablando una lengua distinta en un momento dado. Es decir, yo hablaría castellano, supongamos, y cada uno de ustedes estaría ya en otra lengua o vendría arrastrando una lengua anterior. Eso es absurdo. ¿Sí? Todo eso está muy bien como razones empíricas. Pero también acá encuentra Saussure una razón teórica para no considerar, digamos, para considerar que
la lengua no cambia a corto y mediano plazo. Y también es la arbitrariedad. ¿Por qué? Se relaciona también, por supuesto, con la complejidad de la lengua, ¿no? Pero la arbitrariedad, ¿qué sería en este caso? ¿Por qué influiría en la estabilidad de la lengua? Es decir, en la inmutabilidad, ¿no? Tenemos mutabilidad e inmutabilidad. En este caso hablamos de la inmutabilidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo cambiaría la lengua si tratamos de cambiarla obligatoriamente o voluntariamente? ¿Cómo haríamos, supongamos 400 millones o 500 millones que hablan castellano, quisieran cambiar la lengua de un día para el otro, o en un plazo razonable de 1 año, 2 años? ¿Resistiría? ¿Cómo? ¿Te resistís, digamos, o no? Claro, primero habría una resistencia muy fuerte si alguien quisiera imponer otra lengua, claro, eso sí, por supuesto, está bien. Bueno, eso pasó más o menos con el tema de la E en algunas palabras. Claro, eso hemos visto que eso no está en la lengua todavía, sino que es más bien un fenómeno de habla, que quizás en algún momento se incorpore a la lengua, o quizás no. Pero sí, efectivamente, hay resistencia, efectivamente. Pero, más allá de la resistencia, lo que el problema que habría, el intento de cambiar la lengua, es que tenemos que cambiarla toda. No solamente el género, como en este caso, que es el lenguaje inclusivo, sino que tenemos que cambiar también el plural, tenemos que cambiar la terminación de todos los verbos, tendríamos que cambiar también quizás algunas raíces de los verbos o de las palabras de cualquier tipo, las conjunciones, las preposiciones, es decir, tenemos que cambiar toda la lengua en su conjunto, y el problema es que no podríamos ponernos de acuerdo para cambiarla porque justamente no hay una razón lógica para cambiarla. Supongamos que quisiéramos elegir otro plural en lugar de ese, ¿cuál elegiríamos? No hay ninguna razón para elegir otro. Cualquiera puede proponer cualquier otro plural, mientras no sea ese, porque si no, seguiríamos igual. Entonces, ¿qué pasa? Al no haber una razón lógica para elegir algo que exprese mejor el concepto de plural, bueno, entonces no se cambia. O nunca nos podríamos poner de acuerdo, ni en un día ni en varios años. Y hablamos solamente del plural. Si tuviéramos que cambiar la terminación del pretérito imperfecto, del subjuntivo, de segunda persona plural, bueno, obviamente estaríamos también haciendo malabares para tratar de imaginar otra forma que no se corresponda con el que ya existe, que sea otro. ¿Sí? Pero imagínense entonces que la complejidad que tiene la lengua, sumada a la arbitrariedad que la caracteriza, hace imposible que cambie a corto plazo, digamos. No cambia, no hay manera de que todo eso vaya cambiando a corto O plazo. sea, los ¿Sí? cambios tienen que ser como más naturales, digamos, o No, sea, no un sé poco si más son, orgánicos. no sé si son naturales, se producen, simplemente se producen con el tiempo. Pero no es que sean naturales ni artificiales en este caso. No sé si es la palabra esa. Se producen, simplemente. Pasa el tiempo y va cambiando. Pero en realidad no hay una ley específica para el cambio, porque si no eso también sería contradictorio con la arbitrariedad. Y no, es arbitrario. En latín era totalmente distinto. Hay palabras que se parecen, ¿sí? En latín, pero otras que no tienen nada que ver. Y también hay otras palabras que derivan de otras lenguas, pero el castellano básicamente deriva del latín. Y es totalmente distinto. ¿Sí? Ninguno de nosotros, por hablar castellano, sabe hablar del latín. La diferencia entre las lenguas se marca por eso, porque no nos entendemos. Si alguien habla latín, no se entiende con alguien que habla castellano, porque es otra lengua. Aunque el castellano derivó del latín. Y todas sus formas son distintas. De hecho, el latín tenía formas específicas según la sintaxis, lo que llaman caso, ¿no? Caso nominativo, vocativo, genitivo, ablativo, dativo, ¿no? 6 casos en latín, lo mismo que en griego. El castellano no tiene casos, por suerte, digamos, más fácil de aprender, pero efectivamente el castellano no tiene casos, salvo
en algunos pronombres, ¿no? Yo, me, mi, tú, te, ti, ¿no? Que es el mismo pronombre, pero según la función sintáctica que cubre. Eso se llama caso. Pero en latín todos los sustantivos y todos los adjetivos varían según la función que cumplen. ¿Sí? Es completamente distinto. Y sin embargo, el castellano viene de ahí. Viene de ahí. ¿Sí? Ahora, eso no es un cambio natural. Pasó, pero no se sabe cómo pasó. Incluso en algún momento dice específicamente Saussure que se trata de algo misterioso en el fondo, ¿sí? Que se puede establecer ciertas leyes a posteriori, pero que no siempre se cumplen y que valen, sí, por supuesto, para el cambio de latín al castellano, sí, eso desde ya, cuando uno estudia latín y castellano, comprueba que hay, bueno, que sigue una cierta lógica la transformación, pero eso no alcanza a explicar por qué pasó, por qué digamos, el castellano eligió por sí mismo unas formas completamente distintas al latín, pero digamos que son también distintas al francés, distintas al italiano, distintas al rumano, distintas al portugués, distintas al italiano. ¿Sí? Es decir, que cada idioma, cada lengua que deriva del latín es a su vez distinta a la otra. Entonces eso no tiene nada de natural, porque si fuera natural, claro, todas derivarían a una sola lengua, ¿sí? Pero no, el latín produce un montón de lenguas. Bueno, pero el lunfardo, en general, que son palabras, básicamente son palabras, no es tanto sintaxis, algunos se incorporaron, algunas palabras se incorporaron, ¿sí? Así que digamos que también entró como un habla particular de Lampa, de los ladrones, para que no los entendiera la policía, y después se fue incorporando, digamos. ¿Sí? De algunas palabras, otras se olvidan, etcétera, pero forman parte de la lengua. No pasa nada, pero no hay una naturalidad o algo natural que implique un cambio en la lengua como algo que tiene su propia lógica, digamos, ¿no? Bueno, hoy es bien accidentada la clase, ¿eh? Bueno, menos mal que son temas relativamente sencillos. Lo único que espero que haya grabado algo. De todas maneras, recuerden que sobre estos temas hay videos que hice yo en otro momento y están puestos en el campus, así que sobre estos temas pueden además tener apoyo de videos hechos específicamente. Son videos breves, ¿no? Videos breves, pero lo pueden usar por las dudas. Si no se llegó a grabar, los que estén ausentes, bueno, va a estar complicado, pero de todas maneras son temas relativamente secundarios. Otra cosa, ya estamos entonces, bueno, ya pasamos de mutabilidad y mutabilidad, podemos ver otro tema. Sintagma paradigma o relaciones sintagmáticas y relaciones asociativas o paradigmáticas también, podríamos decirla, para que haya una cierta... Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué pasa? Los signos dentro de la lengua se pueden, eh, los signos dentro de la lengua adquieren dos tipos de relaciones entre sí. Las sintagmáticas, lo repito, ahora repito todo. Las relaciones llamadas sintagmáticas dependen de la linealidad del signo. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? Que incluso alguien me preguntó al respecto y tenía razón. Me lo preguntó a través del campus. El sintagma es un signo detrás del otro, ¿sí? Y eso depende de la característica acústica o auditiva del significante, como ya hemos visto en la linealidad. ¿Qué es un sintagma? Bueno, supongamos una oración, puede ser un sintagma, ¿sí? O incluso una palabra formada por varios signos que están detrás del otro. Como dijimos en algún ejemplo, perros no es un solo signo, perros tiene tres signos, ¿sí? La raíz de la palabra, la O para masculino y la S para plural. El sintagma implica dos o más signos colocados uno detrás de otro. Pero la oración, como ejemplo, en todo caso, la oración como algo potencial, algo que está en la mente.
cuando uno habla, utiliza las oraciones que se pueden formar en castellano correctamente, ya pasa al habla. Se llama enunciado, que es el tema que vamos a ver más adelante, la próxima clase a través de Bakhtin, y después a través de Benveniste todavía mejor. Es decir, una cosa es la oración, otra cosa es el enunciado. La oración es una estructura virtual, potencial, que podemos estar de acuerdo en que pertenece a la lengua. Y es un sintagma en ese sentido, un signo detrás del otro, ¿sí? En cambio, el paradigma, producto de las relaciones esas que llamé asociativas o paradigmáticas, el paradigma es también un grupo de signos, de dos o más signos, que tienen algo en común. ¿Qué puede ser algo en común? Puede ser algo en el concepto, puede ser algo en el significado, en el significante, o sea, el concepto, imagen acústica, o en ambos también, en ambos puede ser, ¿sí? Y hay miles de cosas que dos signos o más pueden tener en común. Yo puedo decir, por ejemplo, un paradigma de la conjugación del verbo amar. ¿Sí? Todas las formas de la conjugación del verbo amar es un paradigma, que de hecho se llama así, ¿no? Paradigma verbal, ¿no? Uno dice, bueno, el verbo amar se conjuga de tantas maneras según el modo, los tiempos, la persona, el número, la voz. Bueno, todo eso son un montón de, se forman un montón de palabras así. Pero también podría decir, bueno, a partir del verbo amar, todos los verbos que terminan en ar, ¿no? Amar, cantar, jugar, pintar, ¿sí? Que se van a conjugar también de manera similar, porque algunos pueden ser irregulares y entonces ahí ya no se conjugan de manera tan parecida. Pero de todas maneras todos terminan en ar. Eso es un paradigma. O puede ser un paradigma de sinónimos. ¿Sí? Sinónimos, no hay sinónimos perfectos, salvo que cambien una sola letra, como septiembre y setiembre. Bueno, eso es un sinónimo en realidad porque es la misma palabra. Pero después si tomamos varias palabras, como tomando otra vez el ejemplo de amar, uno puede decir, bueno, amar, querer, apreciar, desear, son sinónimos, por supuesto, relativos. Palabras que están relacionadas entre sí, signos que están relacionados entre sí. O tomando otro paradigma de sinónimos, caballo, puedo decir también corcel, matungo, equino, burro. ¿Sí? Y ahí tengo sinónimos, que por supuesto no son totalmente equivalentes, se usan en distintos contextos, en distintas oraciones, ¿sí? Porque no puedo usar igual caballo que corcel. Pero, bueno, puede ser en algún punto equivalente, en algún punto significar lo mismo. Eso es un paradigma también. Puedo hacer un paradigma con familia de palabras, como se hace en la escuela, por ejemplo. ¿No? En la escuela uno trabaja, sobre todo en la escuela primaria, ¿no? Familia de palabras, con pintura o con pintor. Bueno, digo pintor, pintura, pinturería, pintar. Y después puedo agrandarlo y decir pincel, ¿sí? Brocha. ¿Sí? Eso es un paradigma también, porque son palabras que se relacionan entre sí. Ahora, lo que tiene el paradigma es que estas palabras, los paradigmas mismos, se cruzan entre sí como si fuera una malla, una red, ¿sí? Una red de signos, ¿sí? Porque como vimos ahí, amar, el verbo amar, puede formar un montón de paradigmas. A partir del verbo amar se pueden formar un montón de paradigmas, que uno los tiene almacenados en la mente, ¿sí? En la memoria, listos para ser usados en sintagmas. ¿Sí? Para formar un sintagma necesito sacar de los signos de paradigmas. Y a partir de esos paradigmas formo el sintagma. ¿Sí? Y los tengo de alguna manera almacenados en la mente como casi una imagen metafórica de lo que es la lengua, es decir, una especie de malla, de red de